Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Sube la News. Somos el canal de noticias de Sube la Radio y, como siempre, grandes conversaciones a esta hora de la mañana. Sin antes saludarlos a ustedes que hacen posible que esta comunidad vaya creciendo día a día. Saludo al Pablo Suárez, a José Álvarez, a Cintia Cortés, a Cristina Farías y Mr. Phil, la Tita, a todas las personas que se van sumando a esta hora de la mañana, porque hoy vamos a dejar el clima político de lado, un poquito las encuestas, la carrera presidencial, las primarias, y vamos a hablar de esas historias que nos gustan, porque no todo lo que brilla es oro. Hoy conversamos acá en Sube la News con los periodistas Jorge Rojas y Alberto Arellano, investigadores del podcast Rey del Oro, la historia de Harold Vilches, y que se estrenó este 4 de junio, hace 2 días atrás. El proyecto fue coproducido junto al Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos de la Universidad Diego Portales y Podium Podcast, y revela los detalles de la vida de Vilches y cómo se transformó en uno de los contrabandistas de oro más grandes de Latinoamérica. Conversamos en Sube la News con Jorge, Alberto, pero antes veamos de qué se trata todo esto para que entremos de lleno en esta conversación. El rey del oro chileno llegó a tener en su cuenta corriente más dinero que las cuentas corrientes de Arturo Vidal y Alexis Sánchez. Así era de poderoso este joven de no más de 23 años. Entre el 2013 y el 2015, 4 empresas de Harold Vilches exportaron 1.802 kilos de oro por un valor de casi $80 millones. Perdóname, si a los 20 años eres capaz de googlear cómo exportar oro y se te ocurre toda esta maquinaria solo, o sea, chapo, te pasaste. Es una eminencia para el mundo electoral chileno. Es un ídolo para nuestros delincuentes. Estamos hablando del mayor contrabandista de oro de Sudamérica. Rey del Oro es un podcast de investigación donde se realizaron 10 entrevistas con Harold Vilches y otras 18 con personajes secundarios y fuentes de contexto. Se revisaron más de 2.000 páginas de expedientes policiales y decenas de escuchas telefónicas y archivos de audiencias judiciales vinculadas al caso. Ahí veíamos, ¿no? El tráiler que está muy entretenido. Estoy acá con los investigadores. Jorge, Alberto, ¿cómo están? Hola, Lucho, muchas gracias por la invitación. Bacán. Oye, increíble historia. Son estos podcasts que uno va encariñándose un poco con los personajes y querís saber más, a pesar de que si uno googlea la historia ya va adelantándote. Pero ¿cómo llegan ustedes a esta historia y cómo se van adentrando en una cuestión que fascinante? Sí, son personajes que tienen muchos matices y por eso causan distintas sensaciones y emociones. Llegamos a esta historia en noviembre de 2023, más bien la historia llega a nosotros, porque Harold Vilches nos escribe por Instagram un mensaje muy corto, pero muy preciso, que es: quiero hacer algo, un libro o una serie. Y coincide que en el CIP, donde trabajamos con Alberto, estábamos buscando una historia que pudiera convertirse en nuestro tercer podcast del CIP, porque nosotros habíamos hecho 2 podcasts anteriormente en el CIP. Y dijimos, bueno, quizás esta es la historia, ¿no? Hay un protagonista que quiere contar algo con acceso exclusivo. Y citamos a Harold a una reunión para entender qué es lo que buscaba él. Y en esa reunión Harold nos dice, bueno, soy una persona distinta, nos empieza a contar parte de su historia, pero él lo que buscaba era mostrarse como una persona distinta a la que la prensa había retratado en el Rey del Oro, como cuando había surgido su apodo del Rey del Oro. Nosotros le aclaramos en ese momento que si nos íbamos a meter en su historia no iba a ser únicamente con su versión, sino que íbamos, por supuesto, a contrastarla, porque esto era, íbamos a trabajar bajo la metodología del periodismo de investigación, digamos. Pero por sobre todo que no éramos una agencia de comunicaciones y que nuestra idea en ningún caso era convertir a ese Rey del Oro en otra cosa, sino más bien contar la historia lo más apegada a los hechos, tratando de establecer distintos matices, no tratando de buscar una verdad única, sino más bien entregarle al auditor distintas versiones, lecturas que se pudieran hacer.
Inexplicablemente el personaje, digamos, Harold, nos dice que sí, digamos, o sea, bueno, hagamos esto. Y de un principio nosotros sabíamos que esto iba a ser un trabajo de largo aliento, nos lo habíamos propuesto así. Esto ya lo he dicho en otros lados, pero para ponerlo en términos deportivos, digamos, no era correr 100 metros planos, ir y entrevistar a Harold, sino que iba a ser una maratón con distintos ritmos. Y así lo fue durante un año entero, todo 2024, entrevistamos a Harold más de 10 veces para lograr, digamos, tener insumos para este podcast. Alberto, ¿y cómo fueron conquistándose también de esta historia, contrastando y buscando el armado con el contraste de fuentes? Para quienes no han escuchado el podcast, van apareciendo personajes de inmediato amigos. ¿Cómo fueron armando eso? Sí, claro, hay personajes entrañables también en la serie. Se hizo un trabajo de reporteo de 1 año y medio en donde finalmente se contactaron, además de Harold, digamos, y estas sesiones que tuvimos con él largas, que son sesiones de 2, 3, 4, hasta 5 horas hablando con él, son muchas horas de grabación, a policías, a detectives, a quienes lo persiguieron, digamos, ese minuto, a quienes pincharon su teléfono y lo estuvieron escuchando por meses para poder entender en qué estaba y armar el caso policial, amigos, etcétera, como tú dices. Esto bajo la premisa de que efectivamente esto no es un podcast que cuente solamente con la versión de Harold, porque no podíamos hacer eso, estamos inhabilitados para hacer eso, pero sí contar una historia periodística. Y un montón de archivos judiciales, de causas de contrabando, tiene varias, digamos, y escuchas telefónicas, audios de audiencias judiciales, estuvimos presentes en algunas, etcétera. Con ese material comenzamos a pensar en qué historia queríamos contar. Y acá se abrían distintas capas, digamos. Una es la historia de los hechos, que esto es una película de acción. O sea, sí, totalmente. Es un tipo que recién sale del colegio, del Instituto Nacional, con 19 años, comienza a pavimentar su camino para al poco tiempo transformarse en uno de los contrabandistas de oro más grandes de Latinoamérica. O sea, es Breaking Bad al comienzo. Correcto, conectado con el crimen organizado, digamos, o con cadenas, digamos, de comerciantes que provienen o que captan oro, digamos, en el Amazonas, digamos, ilegal, y que termina después pasando por manos de contrabandistas y siendo, digamos, ingresado al sistema formal económico, digamos. Y la primera capa, entonces, como decía, es la historia de Harold, que es alucinante, con viajes a Miami, Tanzania, o sea, es una locura. Pero en un punto nos preguntamos qué historia estamos contando. Más allá de los hechos, que es la pregunta que hay que hacerse cuando uno está armando piezas como esta. ¿Cuál es esta historia? Y hay 2 líneas narrativas, una la comentó Jorge y otra que es muy importante, es que esto nos permite, a partir de un testimonio exclusivo, muy íntimo, sumergirnos en todo el circuito del contrabando internacional de oro, que es algo muy importante. Súper. Y que sucede hace mucho tiempo y que sigue sucediendo. Es decir, oro que se extrae de manera ilegal, no solamente en América, también en Asia y en África, pero en este caso en el Amazonas, en Perú, Madre de Dios, etcétera, y que pasa por distintas manos, pasa por distintas fronteras, pasa por distintos comerciantes y en un recorrido muy largo que termina en refinerías, grandes refinerías de Dubái, de Miami, siendo refinado, pero a la vez blanqueado. Sí. Es decir, la trazabilidad de ese oro se pierde, se legaliza, por decirlo así, entra el sistema formal y desde Dubái se exporta a Suiza y a otros países ya en regla, digamos. Es increíble cómo este personaje va muy en la sintonía con estos tiempos. Y me llamó mucho la atención cómo hace de Internet. Imagínate lo que habría hecho con ChatGPT, o sea, es una locura. Porque él, no quiero dar spoiler para que la gente disfrute el podcast, pero Google se convierte en su mejor amigo en un momento muy complejo a nivel familiar. Y me gustaría preguntarles cómo se van sorprendiendo ustedes que dentro de la industria delictual y de cómo se van moviendo, ¿no? Los distintos personajes que van haciendo que el contrabando sea posible. Él era un pendejo, un cabro chico que estudia de noche, trabaja de día, pero gracias a Google logra armar un contrabando que mueve, ¿cuánto? $80 millones, cifras millonarias, que uno dice,
en chileno, como Cresta lo hizo. Claro, hay que recordar que cuando Harold parte, digamos, haciéndose cargo de los negocios del papá, porque esto parte cuando su papá le da una ACV, digamos, y ahí él toma los negocios del papá, tiene 18 años, viene recién saliendo del Instituto Nacional. Y lo que hace que son estas dos joyerías y esta compraventa de oro en Plaza de Armas es que él vende todo y se queda con $50,000. Y descubre, en verdad no descubre, sino que empieza a buscar por internet qué puede hacer con este dinero en función de lo que se ha dedicado siempre a su familia, que es comprar y vender oro. Y esta es una historia que se arma, lo contamos en el podcast, que se arma entre desvelos, digamos, y tutoriales de internet. Notable. Así es como el personaje empieza como a encontrar, por ejemplo, en internet encuentra un comprador de oro grande, que él lo que descubre, digamos, es que mientras más oro vende, más utilidades tiene, ¿verdad? No lo descubren, es obvio. Pero lo que descubre en Google es un comprador grande. Y así inicia, digamos, lo contacta, le empieza a vender grandes cantidades, empieza a crecer Harold Vilches. Y en un momento tiene que idear un plan para, como decía Alberto, blanquear este oro, darle una trazabilidad, porque empieza a contrabandear oro desde Perú y Argentina. Y descubre, por ejemplo, que las monedas de oro chilenas no pagan impuestos, que era un porcentaje de dinero que se le iba a él pagando tributo. Y como no pagan impuestos, él decide pasar todo este oro de contrabando como si fueran monedas. Fundidas. Increíble. El problema es que, claro, el oro que trae de contrabando viene de 24 quilates, 99,9% de pureza. Es como, para que la gente lo entienda, es como que eché a perder un whisky. Exacto. Bueno. Es que hace lo que nadie haría con algo que es puro, ¿no? Exacto. Ensuciarlo, porque la moneda chilena tiene 90% de oro y 10% de cobre. Entonces, para imitar la composición de estas monedas fundidas, lo que hace es mezclarlo con un 10% de cobre. Y así lo pasa, digamos, por la aduana, diciendo que son monedas de oro, consiguiéndose factura ideológicamente falsa también para poder demostrarlo. Así es como llega este oro de contrabando desde Perú y Argentina a mercados como Dubái o Miami. Increíble. Oye, nos quedan un poquito más de 5 minutos. A mí me gustaría saber un poco, porque hay 2 capítulos ya que lo pueden escuchar en Spotify, esto está en Podium también, súper recomendado. Después de que vean los contenidos de Súbela, vayan a Podium, sí. Podemos estar compartiéndolo de streaming, no hay problema en eso. Pero ¿qué conexión tiene Harold con Paribet y el caso Relojes, por ejemplo? Mira, esta es la historia del contrabando de oro de Harold, pero inevitablemente fuimos en búsqueda, digamos, en la investigación de otros casos en los cuales ha estado involucrado. Y ahí pasaron 2 cosas importantes, o una principal, que es que Harold llega con la promesa de haber cambiado, ¿cierto?, a nosotros, y dice, bueno, yo no quiero ser más reconocido como el rey del oro, yo soy un empresario, soy una persona, digamos, no soy una persona mala, qué sé yo. Y por cierto, el podcast no se trata si él es bueno o malo, digamos, eso no importa. Usted juzgue. El punto es que en la investigación y mientras estábamos grabando, etcétera, en un punto Harold desaparece. Y eso es porque está involucrado en otra causa, que es muy importante, que está ligada al robo de un lingote de oro que pasó hace muy poco, y que él no nos había contado, pero que nosotros fuimos descubriendo en el camino. Entonces, este podcast se hace cargo de la actualidad del personaje también y de eventos posteriores al contrabando que son de alto calibre. Y uno de ellos tiene que ver también, en otro caso, con su vínculo tangencial con el caso Relojes. Y eso es porque en un punto Harold Vilches llega a tener mucha liquidez por sus negocios. Una persona que vendió $80 millones en oro, tiene mucha liquidez, tiene propiedades, muchos autos, etc. Y encuentra que o ve una oportunidad en prestar dinero con interés. Y él asegura, digamos, que le prestó 30 o 40 millones de pesos a Paribet, que estaba con problemas de liquidez. Él ya lo ha declarado, digamos, y la policía comenzó a seguir sus pasos también ahí. Tiene unas fotos, digamos, con Paribet y Harold sentados en un hotel, en el Sheraton, si no me equivoco, o no sé en cuál, haciendo negocios, etcétera. Y eso desgrana en un capítulo que es el 8 del podcast, que va a estar disponible en la semana siguiente, digamos, pero que hace que Harold, digamos, aparezca en escena en este caso como prestamista, pero además con un montón de cosas que tienen que ver con la relación que tenía Harold y Paribet
Paribet le vaticina cosas también, ¿no? Lo ve y le augura un futuro, digamos, familiar y qué sé yo, en los negocios, y tienen una relación bastante especial, digamos. Ahí. No son amigos, pero son cercanos y hacen negocios juntos en la medida en que Harold le presta mucho dinero a Paribet y Paribet además le entrega a cambio una garantía que es un objeto que lo vamos a dejar reservado y no lo vamos a revelar, pero un objeto muy importante y muy gracioso, digamos. Sí, tiene ese encuentro, más bien esa relación, tiene detalles muy sabrosos respecto a cómo fue construyéndose la relación entre Harold Vilches principalmente y Paribet, aunque él también reconoce haber tenido contacto con Tonka Tomisic en ese momento. ¿Cómo, perdón? Que Harold Vilches dice que su relación siempre fue con Paribet, pero que también conoció a Tonka Tomisic. De hecho, lo ha contado y lo cuenta también en el podcast, que parte de los negocios que se hacían, principalmente él refiere una compra y venta de monedas de oro, fue pagado o garantizado, digamos, con cheques de Tonka Tomisic. ¿Y nos da cuenta de que Tonka podría haber sabido de este delito, de esta industria delictual? No da cuenta de eso, pero explica todo esto es la versión de Harold, digamos. Por supuesto, ¿no? Sí. Para esto nosotros contactamos a la defensa de Marco Antonio López y no quiso participar. No da cuenta de eso, pero sí da cuenta al menos de cuáles habrían sido las motivaciones de Paribet para vincularse, digamos, con estas personas que dedicaban a la joyería, que participaban de la internación ilegal de joyas provenientes algunas de robos en el extranjero. Habla de la motivación, él explica, digamos, cómo es que llegó a este negocio. Oye, más ganas dan de escuchar el podcast. Las cámaras son suyas para invitar a que la comunidad de Súbela pueda interesarse aún más, porque esta es una historia que tiene persecuciones, esta cuestión de armar delitos y buscar cómo hacer la trampa, digamos, a través de Google, que es una cuestión que me encanta, cómo llegaste a ese rincón específico de Internet para poder encontrar el vacío de los lingotes, aprender la industria. Inviten a las personas a que puedan disfrutar de este podcast que habla mucho de nuestro país. Claro, esto es un podcast que, como dices tú, tiene de todo. Tiene conflicto, tiene poder, tiene dinero, tiene personaje. Ya están arriba en Spotify y plataformas de podcast y de audio, y en Podium Podcast, que es nuestro socio en esta aventura, el capítulo 1 y 2. De 30 minutos cada uno, y todos los miércoles a partir de esta semana, digamos, y en lo sucesivo vamos a ir subiendo 2 nuevos capítulos. Perfecto. Son 8 capítulos en total, y ya hemos recibido muy buenos comentarios y sabemos que se está escuchando harto, así que estamos contentos también. Sí, invitarlo a que lo escuchen, lo comenten. Yo creo que algo lindo que tiene este podcast es que al final Harold Vilches tiene muchas lecturas, y gran parte de esas lecturas están acá. Entonces, cuando uno idealmente llega al capítulo 8, uno puede elegir qué Harold Vilches es con el que empatiza más. Puede ser el astuto, ¿no? El que con 18 años cambió el negocio de la familia y llegó a convertirse en el gran contrabandista de oro en Sudamérica, uno de los más grandes. O el villano, digamos, que participa en actos delictuales. Increíble. Oye, felicitaciones, Jorge, Alberto, por el tremendo trabajo, y también muchos cariños también a la gente de Podium Podcast, que han hecho también muy buenos trabajos en ese aspecto. El podcast de Jorge González, de lo mejor también del último tiempo, así que felicitaciones, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Por recibirnos.